No radio muchimbale uhunut an mayaka kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelop mejempalal yetel shipalal saklik utsikbalil unayob upakatob ukayob yeteluk ahlayobi. Much natsabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¡Y que viva la alegre rebeldía! Muchko tener sikbal palalesh, natsabasha uyesh uchben sikbal, yung iketa kukay, yung chaketa kupash, yung kasheta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbesa. Muchko tener uyesh le sikbala. Tulaka winik wal yoko kabe, watun shi watun chupe suk. Ichil tulaka maak tohiole uyantal yakuna ichilob el bishu yakuna juntul shibe beyu yakuna juntul kole yang mashaike uyakuna kolele asap nuchukinam tiu uyakuna shi eujahtale chembale yankine le yakuna ho minan bishu isi minan walache kakale in yakuna he kape wa oshpe walache wa hun sap wa hun mekla wa hun nab matiustal uyaik make buka noche wa buka chichni wa buka mehni uyakuna mak chembash tunku yuchle yankine le yakunaho u chachital jejelas bishi yang mashe hatsutukul yamashe machen hatsutukulik hatsus bishuyalik bash kutuklik lebetke lekin kutsik baluntu shi yeteluntu kolel dial unuk besikob uyakuna hobe hatsusbalo ku hoko tuchi tupuksik al yete bish yukubao bishuku puksik alo tu batsilo yankintune le tsikbalo ku betala ku lisi ku yol mak ku tah kuntik mak ku betik upakat mak hatsuts ku betik upakat mak takchungkan ku betik upakat mak sasil takesh ich chen liane sasil upakat mak lebetke le imbehla inkatin shoktesh umpel chantsik baku kabaintik kashan tushku tsolikuntul mak bish yabiltik untul kolel le bashku yuchul tukan huntul mak yetel untu kolele umpel bashku tasik shan kiki olal timak umpel bashku tasik uyakun tikuchibal mak umpel bashku ketel yetel ubeta kol yetel upak alcohol yetel hosal yina hilumpe kol lebetke umpe ba nohba umpe ba hatsus ma umpe ba tialu chaik suktal maki ma umpe ba takumbil ukahi umpe bash kabet shan uyoheltik palal kabet utsolol tu belti palal tumelebalo beya wama tu tsolol tu belti palale yankine chen chichi takbeho ku yubik balo ma no gantaki le kukanik behlae yabe palalobo le balo beya tiku ukankote bashku kabaintik YouTube kuyilko ya ochelo kubetko balo be mach nu kantake mach malobi lebetke
le solxikin una jubeta ti palo abete uchachital le tsikbalo beya bishu yakun tubamak bishu nohil uyakun tubamak bishu pahtal u kiki kantal juntul kolel wauntushi yolal uyakuna le mash u yubik yakuna tupuksikale niwaike wa tu batsilmak uyakun tumubai letano beya bashku uhonsi kuyomak bashku tasik noh kustalil pelu sakbehil kustal kutasik tu belmak tu meng le balo beya noh bal tu kustalil mak bashin katin waltune le kinam le yakunaho noh kinam kutasik kiki olal kutasik shang bash malo tu kustalil mak tu kustalil upalal mak tu kustalil ukahal mak tu meng le yakunah beya ilich yakuna uyakuntal shi wa uyakuntal kolele wa mul yakuntikuba be ba hatsus mucho ya uyeshtun le shok kenimbeta kukabaike kashan tu meng untul make chemp el uyantaluk inilop ukustalil utankelentale kukashan kukahlukashan lbeishane le kolelo de ken anakuk inilop ukustalile ushlo bayentale ukahlu kashan titun kuhok o le kichkelentu kulobo titun kuhok o le atustanobo titun kuhok o ukinam le puksika lobo kusut tanile u sasil kunti kiki oltik ushikin mak le ken yanak le kiki ola lil tu shikin mako tak tu puksika mak kuchu le bet ke ya be mesh chupala lobo ken yubo be kichkelent ambeya uyaikobe be mehem pepen kun nabat tu chiu puksika lobe makha yuchle tu men le ambeya umpe nohtan umpe ikiltan le bet ke kukima kunti kuyol mak muchu ya uyeshtunet sikbala nip ola lesh. Kashan tu kancheilin kahlai ku helsi kuba utotoch tulta hile bashting naktantahe upakat uhutulilin which molantumen uyutsilin hak olal beyushimbal humpel sasil ku kashan aktantiu kalak satal mulil atseme kushakalti kumotokbalil upot utikin kakapwitzilop alumile ukuchilil kambal katum tel kunuk besal unayil sis olali vale leta kumbil naho kiki koloche tantumen makol shich kukun lontal tumen unayil uchachil kimil woy ichchak angup atalu weklik kikel kupinusata luyiche haili yunsilo kun molik tialu sakaltikoble uchbensikvalo leta kumbil kahlayo Nach kumantile zapathele lilo, uholumile, uchikolilik olil, ushimbatale, unohtanil behlae. Waminan hae, kimel kutal tupach, ha, tushkun sihil kustalile. Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muchimbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos la denuncia de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, publicado en la página
de Enlace Zapatista el 28 de septiembre de 2025. Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. Gobiernos en Común, Chiapas, México, a 24 de septiembre de 2025. A los pueblos de México y del mundo, a los compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, a la sociedad civil nacional e internacional, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones de los derechos humanos, a los medios de comunicación alternativos, a la prensa nacional e internacional. Denuncia. Denunciamos enérgicamente el ataque, hostigamiento y manipulación que hacen los tres niveles del mal gobierno hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la tierra recuperada. Mencionamos los siguientes hechos. Primero, los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y el 29 de agosto llegaron 30 personas pertenecientes al municipio de Huistán, encabezado por Emilio Bolón Álvarez, Miguel Bolón Palé, Miguel Vázquez Santís y David Seferino Gómez, resguardados con el Ejército Federal y Policía Municipal de Ocosingo al poblado Belén de la región campesina del Caracol 8, Dolores Hidalgo, donde están viviendo nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas encargados del trabajo colectivo de la región y de trabajos de milpa común con nuestros hermanos no zapatistas. Este predio fue recuperado desde 1994. Tratamos de dialogar con ellos, pero claramente nos dijeron que la tierra ya se las entregó el gobierno y que cuentan con los documentos legales. En estas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros diciéndoles que se salgan de las tierras por las buenas o por las malas. Trataron de manipular diciendo que si se ponían de acuerdo con nuestros compañeros los iban a respetar. Destruyeron nuestros letreros y midieron la tierra. Ante esas amenazas y por acuerdo de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas, acordamos que hay que retirarse porque hay que planear para defenderse. Segundo, el 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre nuevamente llegaron 2 camionetas del Ejército Federal, 3 camionetas de la Policía Municipal de Ocosingo y 4 camionetas de la Fiscalía General del Estado. Destruyeron y quemaron las casas de los encargados, bases de apoyo zapatistas. Robaron elotes y los que se quedaron siguen robando. Nuevamente tratamos de dialogar, pero nunca entendieron que porque el mal gobierno formalmente ya les entregó la tierra. Tercero, no mentimos al pueblo de México y al mundo que esas tierras ya fueron pagadas por el mal gobierno desde 1996, cuando vivía Manuel Camacho Solís. Aquí está claro que es un plan de los 3 niveles de los malos gobiernos, porque ya fue pagada y porque ahora vuelve a entregar la tierra, la que ya está pagada. Lo que busca aquí la Cuarta Transformación es el choque, el enfrentamiento y la guerra. Nuestro intento de búsqueda del diálogo fue en vano. Muchas veces hemos dicho que no queremos la guerra, lo que queremos es la vida en común, pero nos están obligando a defendernos. La Cuarta Transformación está claro que está al lado de los terratenientes y empresarios nacionales y transnacionales. Esa es la verdadera cuarta. Nada es para los pueblos pobres de México. Esto es lo que está pasando, como si fuera de aquí, en el pueblo de México hay cero impunidad, como si fuera que en México el mal gobierno no están coludidos con el crimen organizado, como si fuera que aquí el mal sistema no conoce la guerra del crimen organizado, como si fuera que aquí en México no hay varias chispitas que pueden prender un fuego. En Poder de Derechos Humanos están las fotos y videos que demuestran que es verdad lo que ahora denunciamos. Compañeras y compañeros de México y del mundo, cuídense. Quizá todavía nos veamos o ya no,
Puede ser que la última vez que nos vimos fue en este último encuentro. Estaremos pendientes y en contacto y los mantendremos informados. Ojalá que en ese encuentro en el semillero nos hayan entendido de todo lo que hemos dicho, es decir, la búsqueda de la vida en común. Hermanos y hermanas del pueblo de México y del mundo, esto es lo que hay. El plan del neoliberalismo en México en contra de nosotros y nosotras, como bien lo dijimos en el encuentro en el semillero. Hoy es Palestina, mañana seremos nosotros y nosotras. Atentamente, Gobiernos en Común. Aquí en Guerrero hay 3 opciones para un joven de escasos recursos. La primera es de militar o irse a los Estados Unidos a trabajar, meterse a los grupos criminales. Y la última que nosotros escogemos es Ayotzinapa. Santiago siempre fue un profe bien entregado, de esos maestros que se han dejado la vida entera por los de abajo. Cuando los niños no tienen nada sobre la mesa, bocas llenas de pobreza, pronto la rabia empieza a alimentar la conciencia. Un sistema educativo que es tan precario. Ideología del burgués que nos obligan a aprender para así hacer soldados que sean capaces de obedecer el duro mando del empresario. Grandes las filas del explotado a diario. Santiago se sabía más proletario, viendo la lucha de clases desde las bases del sindicato. Retenidos los salarios por seguir en el plantón, y el gobierno cual patrón ya desplegaba sus soldados. Y vio que la dirigencia siempre dialoga con el Estado, el mismo Estado que a tantos compañeros suyos había asesinado. Un Estado que se ha pintado la piel morena para robarnos a manos llenas, misma estrategia desde hace siglos. Y dado que al Estado nada le importa la educación, Santiago, como tantos, tuvo que afrontar la decisión de tomar posición ante la brutal represión del gobierno asesino. Solo hay un camino, la revolución. Y dado que al Estado nada le importa la educación, Santiago, como tantos, tuvo que afrontar la decisión de tomar posición ante la brutal represión del gobierno asesino. Solo hay un camino, hoy te cantaré. Pongo a tus pies mi hambre y mi sed, mis ganas de vencer la dictadura del burgués. Matemos al capital con un solo tiro certero, que el sistema caiga entero. Llegó aquella noche, amarga vela de esa madrugada, el enemigo y su fuerza armada, el ejército y la policía, perros guardianes de la burguesía y su propiedad privada. Antiguas tierras colectivas siendo despojadas, ultrajadas, atacada la barricada, toda brigada se defendía con casi nada, calle helada, un frío que cala, fuego que ardía en cada mirada, siglos de historia se repetían. Y a pesar de estar cansada, la resistencia se reagrupaba. Ya verás que venceremos. Esta lucha ya no nada más es del magisterio, es el pueblo el que decidió salir hoy y decir: gobierno, tú no vas a imponer nada, el gobierno está aquí y es el pueblo presente. Chakholen utahche yunkin tan ulis kubati al tok. 43. Hace tiempo que la tierra de Ayotzinapa fue regado con la sangre de los 43 alumnos. Con tristeza, desesperación, con el llanto de los padres, fue regada por años la milpa de injusticia. Viento, esparce los granos de rebeldía por todos los rincones para cobrarle a todos los matones. Autor: Elena Durán. Shimon, Colo. Humpel uchbe meya leti atantom, humpel lelenkil tukul, humpel miatzil tam, humpel bish ukalantal kash, yetel toh olal, humpel signalil, leti tulakal. Bey kole humpel bash, kans kunsik ichtumensok umansik yap. Kinil tupach ha bilob tsokole tsoku yesikian unat kukalantik ukustal tsokole hatsus umeya tikmak bebash sentiko chentukulte yamako mishbal kumanikop uhantop tumentulakal yantiop tukolop kumul meyahtikop tush pak alnahop Pale kole hachiap ummeihul ukalanil yetel uyohetik mak ubete.
Kole humpel kuchil tushkupak al ishim yetel tulakal ushak leken tsokok utokal bale tanil ku hanchak tal tsokole ku chakal uchail tu tsoke ku tokal ukaba unuk besahil kol yetel tok beichen utanil letok yan yok olo chen chak kupa tiktia lupakal kumpel unos balil lenalo matu pastal utsayal wa matu tak pahal maktial kapatak uchihil tume matu yoshom pahal tuhunal tial ka pak akchahak tuhunal tial ukahal tukatem kestumbe yo kumpel uhach uchbem pakalil leyok olkaba kole pastal umeya chahalti tashlum ti hollum yetel tak ich nukuchka kupa pastal ubet chahal chichang wa nohoch ubalile kabet awanta al ameyahte lebetike minan helbish lemul meyaho ka mul antika bayetel a wetbel peyo sep yetel hatsus umul meyahtal lekolo le bash betit uno baltal humpel kole leti u yabil hanabil bashku pak ala ichilo so kole machen ku ka ik umuk u yolle lumo pale ku yantal u yabil shib u khant balche op yetel ikelop u kahtalob tushkus sutiku kop humpel umoy signalil le lumo matu kohantal bulhab toh uyol kupahtal upak altak kapak humpel hab ukolil kine upak al tial kelil tial ochbil tial ha lil ukolil hae kupak al tial ha lil tial u sayal tial kelil uhahile yantush hachmalob utsayal lepak alobo kushak talobe hachyap bish menchahal kestumenhel balak kine mul uman le etiloba ishim yetel buul. En nuestras comunidades pasamos por varias situaciones. Algunas son positivas, como el inicio de la temporada de lluvia, la cosecha de la milpa, la organización de espacios comunitarios, pero también negativas, como el violento y legalizado despojo de tierras que hacen los zules, la llegada de megaproyectos que amenazan nuestro territorio, el aumento de la violencia. Nosotros creemos que es importante escuchar entre todos lo que pasa en cada una de nuestras comunidades. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¿Qué onda, banda? Les saluda el Macal Clandestino, transmitiendo a través de la voz de la No Radio Muchimbal. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta sección donde estamos grabando en el 1 de octubre. 1 de octubre, ya estamos en tiempos de finados, ya estamos en los preparativos para los finados, entonces hay que reunir leña, hay que preparar a las abejas, hay que cosechar y hay que compartir, porque también ya están las primeras mazorcas de la milpa y ya estamos entonces también en tiempos de atole, en tiempos de axa, de isul, de tortillas isua, de chacbinal. Es tiempo de cosechar y de compartir. Y mañana ya será 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida. La represión de los estudiantes del 68 no se olvida. La historia nos ha demostrado que pareciera que la historia no cambia de forma, sigue siendo de la misma forma, donde los gobiernos ocupan la represión
hacia los estudiantes, hacia el pueblo, hacia el que piensa, hacia el que se organiza, hacia el que se manifiesta. Sí, las formas siguen siendo las mismas independientemente del color del gobierno que esté en turno. Y recientemente se cumplieron 11 años, el 26 de septiembre, 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 11 años sin justicia, 11 años sin que estén los responsables pagando, 11 años desde que inició un camino de unos padres que no han cesado de buscar a sus hijos. Y la única verdad es que fue el Estado, así como en el 68 también fue el Estado. Y luego da mucho coraje, enoja, enciende la rabia cuando vemos que el gobierno también ataca a las personas que pues dicen basta, ya no queremos vivir de esta forma, no queremos vivir en este sistema. Pero no solo dicen basta, sino proponen otras formas de vivir y dan el ejemplo. Eso es lo que ha construido el zapatismo desde el 94. Enseñarnos que hay otras formas de vivir, de organizarnos, otras formas de justicia, donde podemos construir nuestra salud. Pero cuando hay estas propuestas de organización, también hay una respuesta del Estado. Y siempre ha sido el de atacar. Sin vergüenza son al hacer estos ataques hacia los compañeros zapatistas. Es por eso que les mandamos toda nuestra solidaridad y toda nuestra fuerza a los compas zapatistas que recientemente recibieron pues el ataque de este mal gobierno autodeterminada de la Cuarta Transformación, donde los despojaron de las tierras que les pertenecen ahí en el Caracol Dolores Hidalgo. Mucha fuerza, compañeros. Da mucho coraje porque ¿dónde está la justicia cuando hay personas que proponen este tipo de organización, esta forma de vivir y solo tienen la tierra y aparecen de repente un montón de políticos con propiedades millonarias y ahí no sucede nada? Ahí sí pueden tener las hectáreas que quieran sus propiedades en los lugares más exclusivos, en los países fuera de México. Ahí sí no pasa nada con sus cuentas, no pasa nada con la sangre que mancha sus manos. Ellos sí pueden hacer lo que quieran. Sí, ellos no proponen vivir de una forma bien, no proponen una forma donde los únicos que van a vivir bien son ellos y el pueblo, pues que se chingue. Eso es lo que es el gobierno, eso es lo que hace el gobierno, atacar y reprimir. Pues hasta aquí, nos vemos la próxima semana. Nipola Tite. Buenas noches. En esta ocasión leeremos el artículo titulado El poder de muerte como ley, del periodista, activista y analista Raúl Sibeki, publicado en el periódico La Jornada el 19 de septiembre de 2025. La ley no funciona, dice Rita Segato en una reciente entrevista con el filósofo Martín Gag. En la interacción social, dice la pensadora feminista, hay cosas que pueden suceder y otras que no, pero el caso de Gaza muestra la absoluta obsolescencia de la ley. Este es un momento de la historia en el que se registra un comportamiento no regido por el derecho. Como en ocasiones anteriores, dijo que ya no somos humanos y ante quienes lo niegan responde que estamos viviendo un quiebre de la fe porque hoy la regla es el poder de muerte. Hoy se habría superado lo que se puede y no se puede hacer. Nunca se había visto que el poder letal se haya convertido en ley. Segato sostiene que lo que vemos en Gaza nos remite a las barbaries genocidas de la conquista, al holocausto, al tráfico de esclavos con sus millones de víctimas. Durante años, Segato se ha dedicado a comprender la violencia de género, sobre todo su carácter expresivo, crímenes horribles para ser expuestos como escarmiento y advertencia. La diferencia que veo con los casos anteriores de genocidios es la exhibición del poder de muerte. Se ha perdido todo pudor y la comunidad europea no parece molestarse
por estar viendo el exterminio de un pueblo, esa aceptación del poder de muerte como ley, contemplado incluso por democracias que se ufanan de serlo. Esto es un parteaguas, continúa. La historia que conocimos ha terminado y el esfuerzo que hacemos es entender que debemos acuñar hasta un vocabulario nuevo, porque lo que conocimos se acaba de terminar. Por lo tanto, la lucha por una sociedad mejor, las consignas, todo eso perdió significado ante lo que sucede en Gaza, incluso los proyectos históricos. Ya no hay diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal. No es la primera vez que Segato defiende estas ideas, aunque en esta ocasión tal vez haya ido más lejos al destacar que han colapsado las ideas y propuestas emancipatorias, así como las reglas que colocan límites y dan forma al comportamiento humano en las relaciones entre las personas y entre las naciones. ¿Dónde va a detenerse esto?, se pregunta. Ciertamente estamos ante el fin de una era. Tarde o temprano, Gaza seremos todos y todas. Cualquier pueblo puede ser alcanzado por el exterminio, como los palestinos desde 1948. Palestina es el eje del mundo, el epicentro de la historia. El genocidio resulta un dolor insoportable, al punto que Segato asegura: prefiero morir a ver lo que estoy viendo, porque tal vez ya no sea posible salir de este agujero de la historia. Como en muchos otros aspectos, simpatizo con la indignación de Rita Segato, en particular su aserto de que el poder de muerte es ahora la ley. Sus dudas sobre si vale la pena formar parte de esta humanidad, el gozo perverso de ejercer poder de muerte, son enteramente compatibles. En un punto, sin embargo, creo que debemos debatir. Como sucede con tantos y tantas intelectuales, se abre una bifurcación cuando abordamos los caminos a seguir, el qué hacer ante la barbarie capitalista. El camino es buscar un lugar donde se pueda ser optimista, dice Rita al final de la entrevista. Ese lugar existe, Rita. Ese lugar son los caracoles en Chiapas y la extensa red de gobiernos autónomos locales que ha puesto en pie el zapatismo. No es lo único, por cierto, pero es el movimiento que más lejos ha llegado en la construcción de una sociedad otra, basada en las autonomías de abajo, donde no se registran feminicidios. Puedo agregar algunos territorios del pueblo mapuche, de los garífunas de Honduras, Nazas y Misac del Cauca colombiano, los gobiernos territoriales autónomas amazónicos en el norte peruano, las decenas de demarcaciones territoriales autónomas en la Amazonía brasileña y muchas otras experiencias, tanto en México como en toda América Latina. Todas ellas son muy diferentes entre sí, pero la orientación autonómica las convierte en espacios de libertad. Por último, la necesaria indignación ante el genocidio del pueblo palestino no nos puede hacer olvidar los 150,000 desaparecidos en el México democrático y los cientos de miles de asesinados en el marco de la guerra contra las drogas. En toda la región latinoamericana se registran miles de crímenes del capitalismo todos los años, con gobiernos conservadores y progresistas, sin que hagan nada para evitarlos. Creo que en este periodo decadente de sistema mundo, centrado en Occidente, se hace evidente cómo el capitalismo se ha convertido en un sistema que hizo de la violencia su razón de ser, porque es el modo de estirar su dominación sobre los seres humanos y la naturaleza. Por lo tanto, el problema es el sistema, más allá de quién lo gestione. Es evidente que Netanyahu y Trump son máximos exponentes de la política genocida. No debemos olvidar que ya no hay capitalismo bueno, como dijeron algunos progresistas. Solo las autonomías son capaces de resistir construyendo vida. Wi'i yunkin tisak'ab lebetik tan unat al uchokojil. La No Radio Muchimbal es un espacio comunitario donde hemos levantado la voz ante la destrucción de nuestra madre naturaleza. Hemos denunciado la destrucción de nuestro territorio en el que convivimos con los árboles de la selva maya. Pronunciamiento de la Asamblea Muchimbal
ante la escalada de violencia hacia los gobiernos autónomos zapatistas de Chiapas. No queremos la guerra, queremos la vida. Las personas y comunidades que integramos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal nos solidarizamos con los pueblos bases de apoyo zapatistas por la violencia, hostigamiento y manipulación que ejercen los 3 niveles del mal gobierno por la defensa de las tierras recuperadas desde 1994, hechos denunciados por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. Las comunidades mayas que caminamos con Muchimbal levantamos la voz para denunciar el despojo del territorio que están sufriendo nuestros hermanos zapatistas de Chiapas, hechos denunciados enérgicamente el pasado 24 de septiembre mediante un comunicado de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas. Como mayas que somos y caminamos junto a los pasos de la dignidad y de la vida, nos acompañamos en la defensa de nuestro territorio y hemos decidido caminar con la Asamblea Muchimbal. Por eso levantamos nuestra voz colectiva. Denunciamos la destrucción y amenazas que el ejército, la policía estatal, policía municipal y crimen organizado ejercen al interior de las comunidades autónomas zapatistas, como estrategia para arrebatarles su territorio, que es la base material de la construcción de su autonomía. Con esto lo que buscan los malos gobiernos, encabezados por la 4T, es el choque y la guerra. Denunciamos que las comunidades zapatistas de Chiapas están siendo violentadas para expulsarlos de las tierras recuperadas desde 1994. Los 3 niveles del mal gobierno no quieren el diálogo. Los amenazan diciéndoles que se salgan por las buenas o por las malas. Denunciamos que el ataque hacia nuestros territorios de vida es sistemático y no solo en Chiapas. El despojo es en la península de Yucatán con la construcción del mal llamado Tren Maya, en Oaxaca y Veracruz con la construcción del tren transísmico, en Morelos con la construcción de la termoeléctrica, en el norte del país con la concesión a empresas extranjeras para la explotación de minas y la privatización del agua a lo largo y ancho de la geografía nacional. Vemos en este doloroso y ensangrentado país llamado México varias chispitas que pueden prender un fuego. Ante esta escalada de violencia, amenazas, destrucción y despojo, los pueblos mayas que caminamos con la Asamblea Muchimbal responsabilizamos al nefasto gobierno de la Cuarta Transformación de lo que ocurra en nuestros territorios de vida. Lo que este gobierno quiere es el choque, el enfrentamiento y la guerra. Por eso ha militarizado el país. Por eso ha puesto mandos militares a la Guardia Nacional. Por eso ha permitido el crecimiento desmedido del crimen organizado, para poder cooptar, despojar y controlar nuestro territorio. No lo vamos a permitir. Los pueblos mayas que caminamos juntos como asamblea, queremos la vida en común. Defendemos a nuestra madre tierra de la destrucción y contaminación que ocasionan los megaproyectos. Defendemos el agua, el aire, los cenotes, la selva. Esa es nuestra propuesta como pueblos. Que se respete nuestra vida comunitaria. Que se respete nuestra forma de vida de acuerdo a lo que heredamos de los abuelos y abuelas más primeros. Queremos que se respete la vida de todos y todas, de las niñas, niños, mujeres, hombres, defensores y defensoras de derechos humanos, de los periodistas que aún tienen dignidad, de las madres buscadoras, de los y las ambientalistas, de los defensores y defensoras del territorio. Sí, como Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, queremos que se respeten todas las formas de vida y también todas las formas de dignidad, porque la tierra es como una madre, no se vende ni se renta. Península Maya de Yucatán, a 30 de septiembre de 2025.
Hola compañeras y compañeros mayas y los pueblos hasta donde nuestras voces lleguen. Este día le daremos lectura a un escrito que realizó nuestro compañero Pedro Uc para el Coloquio Nacional de Filosofía y Pensamiento Vivo de los Pueblos Originarios, que lleva por título Literatura y Resistencia de los Pueblos Originarios, la creación literaria como memoria y resistencia maya. Este escrito recoge parte de su vida y cómo lo fue llevando a la defensa del territorio y a la literatura como un medio para fortalecer y defender el territorio maya. Inicia platicando un poco sobre su pueblo, y pues como muchos pueblos mayas, crecieron y nacieron alrededor de los cenotes. En el caso del pueblo de Pedro, las primeras gentes que llegaron vieron que había una cueva y por dentro un cenote. Y como en muchas cuevas tienen sus protectores, que en ese caso son los murciélagos. Entonces las mujeres y los hombres mayas de ese tiempo le pusieron a ese nuevo pueblo Buxots, que vendría siendo la casa del murciélago. Pero que por error de las gentes que hicieron el registro del nombre del pueblo, le pusieron Buxots, que vendría siendo vestido de pelos. Error que enturbia el verdadero origen de su pueblo. Otra de las cosas bastante importantes que menciona el compañero Pedro es el hecho que mucha de la población de la península de Yucatán sigue siendo hablante de lengua maya. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno para que nuestra lengua se muera, podemos decir que sigue viva y que se niega a desaparecer. Y cuando decimos que se niega a desaparecer, también estamos diciendo que las mujeres y los hombres mayas continúan defendiendo su tierra y su territorio en la actualidad. Igual platico un poco de cómo su mamá y su papá son monolingües. Entonces creció hablando desde el nacimiento la maya, y que ya hasta que terminó la primaria aprendió un poco de español. También menciona algo que le dijo su papá, que dice: mi papá decía una cosa que creo en parte tiene razón. Él decía: eso de estudiar no es bueno para nosotros, porque muchas personas cuando estudian mucho abandonan su pueblo y se van a las ciudades y ya no regresan. Muchos de nuestros hijos nos abandonan por un trabajo porque ahí a lo mejor les van a pagar, o quién sabe por qué, pero cuando salen de la escuela abandonan su pueblo. Pero además, ahí donde van, buscan un trabajo en donde algunas veces los humillan por los empleadores, por los patrones, y muchas veces los patrones cuando despiertan tal vez tuvieron una pesadilla y el primero que se les atraviese lo regañan y lo humillan. Eso es lo que a veces corre como suerte un trabajador, y entonces yo no quisiera que ustedes hagan eso. Ustedes solo van a ir a la escuela y van a aprender a escribir su nombre y a medio leer, y regresamos a la milpa, porque en la milpa es donde aprendemos a producir nuestra comida, y la persona que sabe producir su comida es una persona que puede presumir su propia libertad. Y estas palabras que le dijo el papá de nuestro compañero Pedro a él en su juventud sigue siendo la realidad que acontece en nuestras comunidades mayas, donde el gobierno, donde las instituciones educativas solo valoran nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro arte, nuestra lengua, nuestra ciencia, nuestra filosofía, cuando se trata de un atractivo turístico. Pero cuando se trata de nuestro vivir cotidiano, de nuestra salud, de nuestra felicidad, ahí es cuando no les gusta. No les gusta cuando defendemos nuestra tierra. Pero si bien lo dice nuestro compañero, es en la tierra donde se encuentra nuestra libertad. Gracias por escucharnos y les recordamos que la tierra, como la dignidad, no se vende ni se renta. Toda una población es el método infalible para aniquilar la sin compasión, y no hay justificación que avale esta decisión que es tomada desde la ambición de hacerse de todo el control. Oye, de todo el territorio palestino, pues así lo dicta claramente el dólar y el libro más vendido. No intentes resistirte, esto es por derecho divino. Aquí todos son un peligro, incluso los bebés y niños. Incluso los bebés y niños son sus objetivos militares. Escucha. Cada masacre que están cometiendo aquí la vemos en directo. Cada fake news que van difundiendo se les está cayendo, pues no se pueden sostener sus mentiras. No les importa un carajo la vida. Ríos de sangre de gente inocente corriendo en tierra prometida. Ninguna tierra santa vale todo este horror, así como ninguna raza en este mundo es superior.
97. En esta ocasión leeremos el artículo titulado 11 años sin el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la abogada especialista en derechos indígenas Magdalena Gómez, publicado en el periódico La Jornada el 23 de septiembre de 2025. Desde la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, se desconoce el paradero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos por los rumbos de Iguala Guerrero. A 11 años, el saldo es la ausencia de verdad y justicia. Hasta hoy, el Estado mexicano no ha dado cuenta cierta al respecto, no solo a sus madres y sus padres, víctimas directas de un dolor que no cesa y una voluntad férrea para continuar su exigencia, la misma que tantas y tantos han gritado a lo largo de los años. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Recordaré solo algunas de las estrategias oficiales fallidas, unas más descarnadas que otras, empezando por la temprana y supuesta verdad histórica con la que el peñanietismo quiso dar por cerrado el caso, en torno al basurero de Cocula, que hoy tiene en prisión domiciliaria al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y prófugo en Israel a Tomás Herón. La supuesta verdad fue desmontada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de los que Peña Nieto se deshizo ante sus primeras evidencias. En el camino hay que anotar que no se ha destacado la participación del grupo delincuencial que operó esa noche de 2014. Algunos de ellos fueron detenidos y obligados bajo tortura a declarar sobre la verdad histórica, lo cual derivó en que finalmente obtuvieran su libertad. 4 años después, generó esperanza el compromiso del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, COBAJ, y la designación como presidente de la misma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, decisión que fue fortalecida con el retorno de los expertos del GIEI. Parecían sentadas las bases para retomar la investigación del caso. En este apretado recuento es importante destacar el 6º y último informe del GIEI, que se constituyó en una suerte de parteaguas político. Se presentó el 25 de julio de 2023 y generó intensas polémicas a raíz de las muy contundentes conclusiones que expresaron con ética y profesionalismo. En él afirmaron que el ejército, en contradicción con lo que había dicho por casi 9 años, del 26 al 27 de septiembre de 2014, no solo sabía lo que ocurría en tiempo real, sino que estuvo presente donde había negado estar. Mostraron la intervención del ejército desde el 27 Batallón de Iguala Guerrero en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada. En especial, refirieron que no entregó 800 folios claves, no obstante que con plenas facultades para ello, el presidente de la República les instruyó en su momento que los proporcionaran. Difícil reconstruir en unas líneas el proceso tortuoso de una investigación que hoy por hoy está marcada por el freno mayúsculo que significó la declaración del expresidente de la COBAJ, Alejandro Encinas, quien informó tras su segundo informe que en efecto estamos ante un crimen de Estado y habría que desentrañarse la participación del ejército. Previamente se dio el virtual despido, que no renuncia, de quien fue fiscal especial del caso y la salida del GIEI.
Fue evidente que con el ejército habían topado. Se nombró a un nuevo fiscal del caso y también a un nuevo subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la COBAG ante la renuncia de Encinas. ¿Cuál fue el grave giro después del último informe del GIEI y la postura valiente de Encinas? Que el presidente de la República optó por respaldar incondicionalmente a las Fuerzas Armadas y cuestionó tanto al GIEI como a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, dando dimensión de confabulación contra su gobierno, abundando en su crítica reiterada a los organismos de derechos humanos que han acompañado el caso desde 2014. El hoy expresidente se hizo cargo de la investigación y en una suerte de disputa por la verdad presentó un reporte el 8 de julio de 2024 dirigido exclusivamente a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, no a sus defensores, a quienes se refirió como supuestos defensores de derechos humanos y cuestionó a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y agencias del gobierno de Estados Unidos. Señaló que no se había acreditado la participación del ejército, publicado en el periódico La Jornada el 20 de julio de ese año. Así, en ese ambiente de tensión, concluyó el gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum retomó en mejores términos la relación con los familiares de los 43 estudiantes. Ha hablado de nuevas líneas de investigación que aún no se concretan. Sugirió que buscaría apoyo de expertos de la ONU y aclaró de inmediato que no se refiere al GIEI. Sin embargo, los familiares en el aniversario 11 de la desaparición de sus hijos aún no encuentran razones que les den esperanza para lograr la anhelada verdad y justicia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan en la No Radio Muchimbal. Hoy hablaremos sobre la matanza de Tlatelolco, lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968, hace 57 años. En la Ciudad de México ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturales, en donde más de 300 personas fueron acribilladas. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. Inicialmente, el presidente de ese batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en 1964-1970, quien encubrió a ese grupo con el argumento de que su función era custodiar a las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, actualmente se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones y testimonios de aquellas personas que vivieron aquel día. Pues el movimiento estudiantil de 1968 fue también carácter social, a la participación de estudiantes universitarios, de preparatorias, vocacionales y entre otros. Se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos, tanto de la Ciudad de México como del interior del país. Los terribles hechos ocurrieron en Tlatelolco, opacaron la política oficial de promoción internacional de según nuestro país, a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal. Pues se dice que por la primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, que fueron los Juegos Olímpicos. Pero en contraste, esa época es recordada más como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Pues aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de Tres Culturales, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco con la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran una respuesta de los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Minutos antes de las 6 de la tarde, ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas
señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre los estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros y entre otros. En medio del caos, la población civil reunida corrió por la Plaza de Tres Culturales y las inmediaciones del edificio Chihuahua para protegerse. Algunos manifestantes lograron escapar del tiroteo y se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin ninguna orden judicial, los soldados interrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por el masacre ascendió a 30 descensos. En los hospitales se reportaron 53 heridos. No obstante, se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 200,000. Pues con los pasos de los años, gracias a diversos testimonios y la apertura de archivos, los expedientes sobre aquel movimiento se conocieron otras cifras en el 2006. Es por eso que 2 de octubre no se olvida. También estas fechas son de recordar 43 rostros y 43 historias que quedaron marcadas en la memoria de México. Eran jóvenes normalistas de Ayotzinapa, con sueños, familias y un futuro por delante. Hoy sus nombres siguen vivos en la exigencia de la verdad y de la justicia. Hace 11 años. Vivos los llevaron, vivos los queremos. ¿Por qué estamos recordando estos acontecimientos sobre el 2 de octubre y sobre Ayotzinapa? Porque aún seguimos con las injusticias, aún seguimos con las agresiones. Pues actualmente alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canec denunciaron que fueron agredidos por policías municipales de San Cristóbal cuando estaban por concluir una marcha en el marco de la matanza del 2 de octubre de 1968. Y también recordemos sobre las agresiones que están sufriendo nuestros hermanos zapatistas, nuestros compañeros de la base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el poblado de Belén, perteneciente al Caracol 8 Dolores Hidalgo, donde también están siendo despojados, donde están siendo reprimidos, desalojados de sus tierras que ellos trabajaron con organización y autonomía. Es por eso que es bueno recordar sobre lo que ha pasado hace años, y también sobre nuestros hermanos palestinos, sobre la flotilla 7 que también han sido detenidos por la Armada de Israel, que continúan interceptados naves secuestradas a civiles que van en su misión legal de ayuda humanitaria. Las injusticias siguen y hay que seguir luchando, y hay que seguir hablando, hay que seguir gritando por la lucha y por la vida en defensa de lo común. Hachsetenkimak ol taweteleesh, tumentalak indonesh, tialk uyik, no radio muchimbal. Sikik yetel nohbenil tulak almash uttushikin uyubik tsikbal, vale? Chanzaesh utanil ti etileesh, ti aladsileesh, yetel awet kahtaleesh, ti alkashan uyubob tsikbal. Kahaktone lelumo ma kon beeni mishpai beeni tumensh kich panna ma tu shantalk hansut tu katen. Desde el arranque no creo que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del
que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca